espectacular discurso de Javier Milei en el foro de Davos. Vamos a verlo. Entenderá. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. No me gusta mucho el personaje de Netanyahu, pero en general está hablando de esta nueva tendencia que es de corte global, ¿no? Surgen figuras en Europa, en América, en todos lados. Lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido desquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokeismo enfermizo. Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos. Porque, debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores de la agenda siniestra del wokismo que tanto daño le está haciendo a Occidente. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Hoy, pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en Occidente. Están quienes se resisten al cambio. Están quienes lo aceptan a regañadientes, pero lo aceptan al fin. Están los nuevos conversos, que parecen cuando lo ven como inevitable. Y por nuevos conversos, estaría ahí, creo, Mark Zuckerberg, ¿no? Último, estamos quienes hemos luchado toda una vida por su advenimiento. Cada uno de ustedes sabrá en qué grupo se reconoce. Seguramente haya un poco de cada uno en este auditorio, pero todos reconocerán seguramente que el tiempo de cambio está tocando la puerta. Los momentos de cambio histórico tienen una particularidad. Son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan. Las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido. Y lo que para muchos eran verdades incuestionables son finalmente puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Es correcto que hable en términos de epidemia, porque es una enfermedad el wokismo, yo no me voy a cansar de repetirlo. Y finalmente sí, soplan vientos de cambio, Milei es un ejemplo en la Argentina, lo de Trump ha sido arrolladora su victoria en los Estados Unidos, y los políticos son finalmente un reflejo de lo que es la sociedad. Todo lo que ocurre en la mentalidad de la sociedad es lo que se termina reflejando en la política. Si, por ejemplo, España, que es un país totalmente enfermo por el virus woke, y por eso hoy gobierna tranquilamente un tipo deleznable, despreciable, execrable como Pedro Sánchez, ¿no? Porque la sociedad española está enferma. En Argentina gobernaron durante aproximadamente 20 años con una ligera interrupción los Kirchner, porque la sociedad estaba enferma, felizmente. Decidió despertar, no se tiraron a morir, abrieron los ojos y despertaron, y hoy eso se ve reflejado en la política. Exactamente lo mismo en los Estados Unidos. Finalmente, lo que pasa en la política es un reflejo de la sociedad. Hay sociedades que siguen enfermas y no se quieren curar todavía, lamentablemente. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Es indispensable romper estas cadenas ideológicas si queremos dar un paso a una nueva era dorada. Exactamente, es la hegemonía cultural. Eso se logra con batalla cultural. Es la estrategia de Gramsci que ha venido siendo aplicada por esta gente desde hace muchas décadas y efectivamente han colonizado todos los aspectos de la cultura. Y eso se rompe con batalla cultural, no hay otra forma. Por eso, hoy quiero dedicarle unos minutos a destruir esas cadenas. Pero primero, hablemos de aquello por lo que estamos luchando.
Occidente representa el pico de la especie humana. La tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeocristianos se plantaron las semillas de algo inédito en la historia. Tras imponerse de manera definitiva sobre el absolutismo, una nueva era en la existencia humana. Dentro de ese nuevo marco moral y filosófico que ponía la libertad individual por encima del capricho del tirano, Occidente pudo dar rienda suelta a la capacidad creativa del hombre, dando inicio a un proceso de generación de riqueza nunca antes visto. Los datos hablan por sí solos. Hasta el año 1800, el PBI per cápita del mundo se mantuvo prácticamente constante. Sin embargo, a partir del siglo XIX y gracias a la revolución industrial, el PBI per cápita se multiplicó por 20, sacando de la pobreza al 90% de la población mundial, aun cuando la población se multiplicó por 8 veces. Ese es un argumento absolutamente arrollador en favor del capitalismo, que podrá tener todos los defectos que ustedes quieran. No hay que ser fanáticos, en mi opinión. Yo no santifico el capitalismo, es un sistema productivo con muchos defectos, pero ese dato es absolutamente arrollador. Solamente el capitalismo en la historia de la humanidad ha sido capaz de destrozar, de pulverizar la pobreza de ese modo. Eso es absolutamente indiscutible, es una cuestión objetiva. Esto solo fue posible gracias a una convergencia de valores fundamentales: el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, que hicieron posible el libre comercio, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el resto de los pilares de la civilización occidental. Sumado a esto, nuestro espíritu fáustico inventivo, explorador, pionero, que siempre está poniendo a prueba los límites de lo posible. Espíritu pionero que hoy se ve representado, entre otros, por mi querido amigo Elon Musk, que injustamente ha sido vilipendiado por el wokismo en las últimas horas por un inocente gesto que lo único que significa es su entusiasmo y gratitud con la gente. En resumen, fue el gesto de saludo que obviamente la prensa saltó inmediatamente a decir que era el gesto del pintor austriaco que gobernó Alemania, ¿no? Pero bueno, claramente no lo era. Parecía en algún momento, ¿no? Pero evidentemente, si congelas la foto así, claro, cuando Kamala Harris o Barack Obama hacían saludos similares, no dijeron absolutamente nada, como es obvio, ¿no? Esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este nuevo esquema de valores, la premisa fundamental de la que igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representa una mina de oro para burócratas con aspiraciones de omnipotencia. Esa es una base del pensamiento woke, ¿no? Si el mundo está lleno de injusticias y todas las injusticias históricas tienen que ser reparadas. Y tienen que ser reparadas ¿cómo? A través de la acción positiva del Estado, ¿no? Con cuotas, con dádivas, con subsidios, con una serie de leyes que favorecen a ciertas minorías, en otras palabras, privilegios. Esa es una de las bases del wokismo, ¿no? En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Pues de los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Primero fue la educación, luego la vivienda y a partir de allí cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que por supuesto alguien tiene que pagar. Acá importante, rapidito, ¿no? Primero se pasó de un estadio en el que cada necesidad equivalía a un derecho, lo cual de por sí ya estaba mal, ¿no? Porque como dice mi ley, alguien lo tiene que pagar. Y luego se pasó a un estadio aún peor en el cual ya no era ni siquiera una necesidad, sino que cada deseo constituía teóricamente un derecho. Y lo que habla la diferencia entre derechos positivos y negativos. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, no se refiere en esos términos, sino que un derecho negativo implica el no hacer. Cuando tú dices, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, que son a los que él se refiere, son derechos negativos, en tanto tú tienes el derecho que nadie haga algo en contra de tu propiedad, en contra de tu vida, en contra de tu libertad. Negativo, en el sentido de no hacer. Los derechos positivos implican hacer. Tienes derecho a la vivienda, alguien tiene que darte una vivienda, ¿no? Tienes derecho a la ropa, a la vestimenta, alguien tiene que darte ropa. Negativo es no tienen que atentar contra tu derecho, positivo es alguien tiene que darte algo, ¿no? A eso se refiere con derechos positivos y negativos. Pasamos de derechos negativos básicos a un sinfín de supuestos derechos positivos. Y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado.
En otras palabras, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad, y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género. Eso es desigualdad ante la ley, ¿no? Y es francamente estúpido porque, al menos hasta donde yo entiendo, en la mayoría de países existen agravantes como, por ejemplo, la ventaja. Si un hombre comete un homicidio en contra de una mujer, al tener una ventaja, en este caso física, al ser más fuerte, eso es un agravante, pero no por el hecho de ser mujer. Lo mismo aplicaría si es un hombre adulto contra un anciano, contra un niño, contra un discapacitado o contra una mujer. Si se aplica la ventaja es correcto que haya un agravante, pero no por el hecho de ser mujer per se, sino por el hecho de que hay una ventaja, en este caso de corte físico. Pero si tú, por el simple hecho de ser mujer, ya lo tipificas como un delito distinto con mayor pena, estás haciendo una aberrante diferenciación entre la ley. Ahora vamos con el tema de la brecha salarial, el mito de la brecha salarial. Género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Y los datos. Los datos, obviamente siempre odian los datos. Tampoco piden igualdad de género para gente que recoge la basura, para gente que trabaja en las alcantarillas, para gente que trabaja en la construcción civil, en las torres de alta tensión, en las minas, ¿no? Piden solamente igualdad de género para las gerencias, para los puestos directivos en grandes empresas. Es realmente una hipocresía gigante, ¿no? Y este tema de la brecha salarial, en estos momentos no recuerdo el nombre, pero una mujer que ganó un premio Nobel hizo una investigación donde decía, sí, efectivamente hay una brecha salarial, pero esta no se da por un tema de género. Eso es falso. Y hay un caso, inclusive, que se conoce como la paradoja nórdica, que fue, si no me equivoco, en Noruega, donde los políticos, siempre los políticos, detectaron pues un grave problema, y es que las mujeres no se inscribían en la misma proporción que los hombres a las carreras de ingeniería. Entonces decidieron darles subsidios a las mujeres para que se inscriban a las carreras de ingeniería. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en el que se nivelaron la cantidad de hombres y de mujeres inscritos en las carreras de ingeniería. Estos, valga la redundancia, ingenieros sociales dijeron, listo, ya corregimos esa desigualdad estructural e injusta, ya podemos retirar el subsidio. ¿Y qué pasó? Que cuando retiraron el subsidio, la proporción volvió a caer y fueron pocas las mujeres que se matriculaban en ingeniería. Así eso lo explica una cuestión absolutamente natural, y es el hecho que las mujeres tienen una tendencia, valga la redundancia, natural a estudiar carreras relacionadas con personas. Eso explica que haya más enfermeras mujeres, que haya más mujeres en puestos de pedagogía, y los hombres tienden a estudiar más carreras relacionadas con cosas. Eso explica que los hombres estudien más ingeniería y que ganen más plata. El fin de las ingenierías es finalmente, indirectamente, es lucrar. El fin de las carreras que se relacionan con personas no es necesariamente lucrar. Tan simple como eso, pero esta gente en parte creo que desprecia la naturaleza y en parte está tan ideologizada, tienen tan podrida la cabeza, que no consideran nunca la naturaleza como un factor. Para ello todo es creado por el hombre, todo es obra de una cultura que ha sido malamente creada, ¿no? Ha sido creada con malicia para rezagar a las mujeres. Y la realidad siempre les da un cachetazo, ¿no? El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero. Pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental.
Del preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sin embargo, cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado. Claro, nunca toman el tema de los ciclos solares, ¿no? Jamás te hablan de eso. No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto, una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Creo que ahí se confundió, quiso decir vaya cagada que se mandaron. Claro, sin ir muy lejos, un par de ejemplos, ¿no? Corea del Sur o España son dos sociedades que están suicidándose demográficamente. Uno necesita una tasa, si mal no recuerdo, de 2.1 nacimientos por cada mujer para poder hacer una renovación demográfica y que la sociedad no caiga, que no se extinga tu población nativa y que además se puedan sostener, por ejemplo, los sistemas previsionales, los sistemas de pensiones. Bueno, España me parece que está alrededor de 1 o por debajo de 1 en la tasa y Corea del Sur inclusive más abajo. Entonces es un suicidio demográfico lo que están cometiendo esos países. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Brutal ahí Milei, brutal mandándose con todo, y es correcto. Fíjate, por ejemplo, en una de las premisas básicas de la ideología de género, que es este tema de la autopercepción, es este tema de desarraigar la sexualidad de la naturaleza humana. Si tú no eres lo que biológicamente eres, sino eres lo que percibes ser, entonces, ¿qué impide realmente que una persona que perciba ser un varón, que perciba tener no 40 años de edad, sino que perciba tener 15? Él percibe tener 15. Si uno es lo que percibe ser, si uno es lo que se siente, y él se siente un chico de 15 años, ¿por qué no podría estar, o qué tendría de malo, que esté con una chica de 13? ¿No? Si él percibe ser un tipo de 14 años, ¿por qué no podría estar con una chica de 13 o 12 años? ¿Qué tendría de malo? Son finalmente 2 niños. Él es lo que percibe ser. O sea, finalmente, la base de esta filosofía tan perversa avala realmente este tipo de aberraciones, este tipo de abominaciones, ¿no? Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Totalmente. Yo siempre he pensado, yo desprecio profundamente al progresismo. Para mí no es una cuestión de, muchos dicen, ay, pero qué exagerado, no, pero sí, ellos son buenos, te hablan bonito. A ver, estos tipos, por ejemplo, con el asesinato de niños en el vientre, están cometiendo un genocidio asqueroso en contra de los más débiles de todos, en contra de los que ni siquiera pueden llorar, pero son seres humanos que simplemente están más pequeñitos y los están asesinando en cantidades absolutamente descomunales. Eso de por sí ya es un genocidio imperdonable. Y la ideología de género, están yéndose contra los más pequeñitos, contra los niños, haciendo este tipo de aberraciones, ¿no? Generando en sus cuerpos cambios irreversibles que los van a mantener esclavos de las farmacéuticas para inyectarse hormonas por el resto de sus vidas, con todos los traumas y los problemas que eso significa. Se están yendo contra los niñitos, ¿no? Eso es absolutamente despreciable. Esta gente, literalmente, como lo dice Milei, para mí está al nivel de los peores de la humanidad, al nivel de los nacionalsocialistas de Alemania, a nivel de los comunistas soviéticos o de los comunistas chinos, literalmente a ese nivel. La diferencia es que tienen muy buena prensa y son los modernos y por un sector cada vez más chico, felizmente, de la sociedad, son
los amantes de la democracia y de la paz y de la tolerancia y de la inclusión, pero son la gente más despreciable que puede pisar la tierra, sinceramente. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Por otro lado, en nuestras empresas, instituciones públicas y casas de estudios, el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. Se inventan cupos para cuanta minoría se le ocurra a los políticos, que lo único que hacen es atentar contra la excelencia de esas instituciones. El wokismo también ha distorsionado. Eso es fundamental, ¿no? Esta locura ha llegado al nivel de implantarse en instituciones como la policía o los bomberos. Instituciones que están encargadas, en buena cuenta, de salvar vidas. Y que se salven las vidas, o en todo caso que las probabilidades de salvar vidas sean mayores, depende de que los funcionarios, llamémoslo así, que van a formar parte ya sea del cuerpo de policía o del cuerpo de bomberos, sean los mejores, sean los que tengan las mejores condiciones físicas en este caso, ¿no? Y por temas de inclusión están metiendo a un montón de mujeres que no dan la talla por una cuestión natural. En España me parece que era que los bomberos tienen pruebas con calificaciones menores para las mujeres, ergo son más débiles, son más lentas, por una cuestión natural. No estoy diciendo que tenga nada de malo, pero si van a formar parte del cuerpo de bomberos tendrían que ser realmente mujeres excepcionales que puedan cumplir los mismos requisitos físicos que los hombres. Pero cuando la ideología llega a enfermar tanto que se incrusta en este tipo de instituciones, finalmente lo que tienes es que se pone en riesgo la vida de la gente. Y eso es absolutamente demencial. La causa de la inmigración, la libre circulación de bienes y personas están en los fundamentos del liberalismo. Lo sabemos bien. Argentina, los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Totalmente. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Totalmente. En varios países europeos, de Europa Occidental sobre todo, la tasa de abuso sexual contra las mujeres, curiosamente a los feministas eso le importa un carajo, ha aumentado desde estas olas de inmigración masiva. Eso es un dato objetivo más allá de cualquier opinión. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. El wokismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género. Esto ha derivado en todavía mayor intervención estatal mediante legislación absurda, como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Totalmente. Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual, que tendrá que pasar su vida entera en tratamiento psiquiátrico para afrontar lo que se hicieron, pero nadie nada dice de estas cuestiones. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría. Y además, el wokismo pretende secuestrar nuestro futuro. Porque al dominar las cátedras de las universidades más prestigiosas del mundo, está formando las élites de nuestros países para impugnar y negar la cultura, las ideas y los valores que nos hicieron grandes, lesionando aún más nuestro tejido social. ¿Qué nos queda para el futuro si estamos enseñándoles a nuestros jóvenes a sentir vergüenza por nuestro pasado? Todo esto se incubó y desarrolló de forma cada vez más notoria durante las últimas décadas, después de la caída del muro de Berlín. Curiosamente, los países libres empezaron a autodestruir cuando se quedaron sin adversarios por derrotar. La paz nos volvió débiles, fuimos derrotados por nuestra propia complacencia. Todas estas y otras aberraciones que por cuestiones de tiempo no podemos enumerar son las que hoy amenazan a Occidente y son lamentablemente las creencias que instituciones como esta han promovido durante 40 años. Aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro y han movido cielo y tierra para imponerle sobre la humanidad. Esta misma organización y también los organismos supranacionales más influyentes han sido ideólogos de esta barbarie. Los organismos multilaterales de crédito han sido un brazo extorsivo y muchos estados nacionales, y en particular la Unión Europea, han sido y son un brazo armado. ¿O acaso en Reino Unido hoy mismo no están encarcelando a ciudadanos por revelar crímenes aberrantes, realmente espantosos, cometidos por migrantes musulmanes que el gobierno quiere ocultar? ¿O acaso crímenes en contra de niñas, abusos sexuales, torturas en contra de niñas que la prensa
y los políticos los políticos británicos simplemente están callando por no quedar como xenófobos. El nivel es francamente indescriptible. Es un nivel de absurdo, de ridículo, donde prefiere sacrificar a niñas por no quedar como un racista. Miren lo demente que está esta gente, cómo tiene el cerebro absoluta y totalmente podrido. Una cosa impresionante. Los burócratas de Bruselas no suspendieron las elecciones de Rumania simplemente porque no les gustó qué partido había ganado. Frente a cada una de estas discusiones, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionen estas cosas, primero etiquetándonos, para luego censurarnos. Si somos blancos, debe ser racista. Si sos hombre, debe ser misógino o miembro del patriarcado. Si sos rico, debe ser un cruel capitalista. Si sos heterosexual, debe ser heteronormativo, homofóbico o transfóbico. Para cada cuestionamiento tienen una etiqueta que luego intentan censurar por vías de facto o de jure. Porque debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y, en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, digamos, llaman abiertamente a la censura? O que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke. ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo? Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas: quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Y no me refiero con esto a quienes reciben asistencia social porque no tienen para comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en la crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. No solamente esto viene de subsidios del Estado, los globalistas, que son los que están ahí, hacen multimillonarias donaciones a todo ese tipo de instituciones que ha mencionado Milei, y esto no es un invento, no se me ha ocurrido a mí. Eso está en las propias páginas web oficiales de fundaciones como la Ford, como la Bill and Melinda Gates, como la Open Society de Soros, ese tipo de fundaciones, como la Fundación Rockefeller, hacen millonarias donaciones a todo este tipo de instituciones. Está, repito, en sus propios reportes financieros oficiales. Hablo del mundo que describe Ayn Rand en La rebelión de Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política, que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mejor parte. Donde por debajo de diferencias cosméticas entre los distintos partidos se comparten intereses, socios, arreglos y un compromiso inalterable con que nada cambie, porque eso los llamó a todos ellos el partido del Estado. Un sistema que se esconde detrás de discursos bien pensantes donde, según ellos, el mercado falla y son ellos los encargados de solucionar dichas fallas con regulaciones, fuerza y burocracia. Pero no existen las fallas de mercado, lo repito nuevamente, no existen las fallas de mercado. Dado que el mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Las supuestas fallas de mercado son una contradicción en sus propios términos. Lo único que genera esa intervención son nuevas distorsiones en el sistema de precios, lo que a su vez entorpece el cálculo económico, el ahorro y la inversión y por ende a la postre terminan generando más pobreza o una maraña inmunda de regulaciones, por ejemplo, como la que existe en Europa, matando el crecimiento económico. Como suelo decir en mis ponencias, si usted considera que existe una falla de mercado, vaya y revise si no está el Estado metido en el medio. Y si encuentra que no, haga de nuevo el análisis porque está mal. Por eso mismo, como el wokismo no es ni más ni menos que un plan sistemático del partido del Estado para justificar la intervención estatal y el aumento del gasto público, esto quiere decir que nuestra primera cruzada, la más importante si queremos recuperar el occidente del progreso, si queremos construir una nueva época de oro, tiene que ser la reducción drástica del tamaño del Estado. No solo en cada uno de nuestros países, sino también la reducción drástica de todos los organismos supranacionales. Eso. Y por eso es excelente, extraordinario la decisión que ha tomado Donald Trump de salirse de la OMS, porque ahí se le acabó la mamadera, la mermelada multimillonaria que le daban los gringos a la OMS. Extraordinario eso. Es la única forma de cortar de cuajo con este sistema perverso, drenándole los recursos, para devolver al pagador de impuestos lo que es suyo y terminar con la venta de favores. No hay mejor método que eliminar la burocracia estatal para que no exista la posibilidad de vender dichos favores.
Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cualquier otra función que el Estado se arrogue será en detrimento de su tarea fundamental y culminará inexorablemente en el leviatán omnipresente que hoy todos padecemos. Hoy asistimos a un agotamiento global de este sistema que nos dominó las últimas décadas. Así como sucedió en Argentina, en el resto del mundo se está acentuando el único conflicto relevante de este siglo y de todos los que ya pasaron, el conflicto entre los ciudadanos libres y la casta política que se aferra al orden establecido, redoblando sus esfuerzos de censura, persecución y destrucción. Por fortuna, en todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que se está organizando, y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Estamos frente a un cambio de época, un giro copernicano, la destrucción de un paradigma y la construcción de otro. Y si las instituciones influencian global como esta casa quiere pasar de página y participar de buena fe de este nuevo paradigma, tendrá que hacerse responsable del papel que jugaron en estas últimas décadas y reconocer ante la sociedad el mea culpa que se les reclama. Para cerrar, quiero hablarle directamente a los líderes del mundo, a todos aquellos que conducen tantos estados nacionales como grandes grupos económicos y organismos internacionales, tanto los aquí presentes como los que no están escuchando desde sus casas. Las fórmulas políticas de las últimas décadas que he expuesto en este discurso han fracasado y están colapsando sobre sí mismas. Eso quiere decir que pensar como piensan todos, leer lo que leen todos, decir lo que dicen todos, solo puede conducir al error, aunque aún haya muchos que persistan en caminar hacia el precipicio. El guión de los últimos 40 años se ha agotado y cuando un sistema se agota, la historia se abre. Por eso, a todos los líderes globales les digo, es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios. Porque cuando las ideas y los textos del presente dicen todo lo mismo y dicen cosas equivocadas, ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo. Consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encandilar por los pasajeros perdiendo de vista lo universal. Consiste en recuperar verdades que para nuestros antecedentes eran obvias y que están en la base del éxito civilizatorio que ha sido Occidente, pero que el régimen del pensamiento único de las últimas décadas persiguió como si fueran herejías. Como dijo alguna vez Churchill, cuanto más para atrás miremos, más lejos podremos ver hacia adelante. Es decir, tenemos que reencontrarnos con verdades olvidadas de nuestro pasado para desatar el nudo del presente y dar el próximo paso adelante como civilización hacia el futuro. ¿Y qué veo cuando miro para atrás? Que tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de la libertad, volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al liberalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Argentina, eso es lo que confío que el presidente Trump hará en esta nueva Norteamérica, y es lo que invitamos a hacer todas las grandes naciones del mundo libres si pretenden frenar a tiempo lo que a todas las luces es un sendero que conduce a la catástrofe. En definitiva, lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente. Hoy, al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita, como dice nuestro himno, a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos y ¡viva la libertad, carajo! Lo deben haber aplaudido a regañadientes ahí en ese foro. La verdad que puedo decir, espectacular el discurso de Milei. Espectacular. Mejor de lo que hubiese pensado. Bastante mejor de lo que hubiese pensado. Lo que yo no entiendo es cómo fue que lo volvieron a invitar después del año pasado, porque el año pasado Milei ya se mandó con un discurso fuerte, pero este lo ha superado, este ha sido mucho mejor. Y ha evolucionado también, me parece, Milei su pensamiento, ¿no? Un pensamiento que era mucho más economicista, basado netamente en la economía, que es su campo de expertise, él es economista, a estar 100% metido en la batalla cultural y haber comprendido perfectamente cómo es que esta gentuza, a través de la hegemonización de los dispositivos culturales en la sociedad, ahí los mencionó todos, la prensa, la academia, etcétera, etcétera, las universidades, han infestado buena parte del mundo con esa ideología perversa, disolvente y asquerosa, ¿no? Y lo tiene clarísimo, clarísimo, y se las cantó en su cara. Yo ya no creo que lo vuelvan a invitar el otro año. Me sorprende que lo hayan invitado, a pesar de haberle cantado sus verdades en la cara el año pasado. Lo volvieron a invitar y Milei redobló la apuesta y vino con todo. Me ha gustado muchísimo, creo que no dejó títeres con cabeza. Y mencionar simplemente que es, para cerrar, una reflexión excelente que les haya cantado todo esto acá en el Foro Económico Mundial, que es uno de los epicentros del globalismo. El globalismo, para la gente que no es indigente mental, que tiene, digamos, de 2 neuronas para arriba, no es ninguna teoría rara, es una realidad. Toda esta gentuza, todos los magnates que son parte del Foro Económico Mundial, hablan explícita, abiertamente, en entrevistas, en sus propias páginas web, de
que ellos buscan la gobernanza global. Lo dicen sin ningún tipo de empacho, sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Ellos apuntan a la gobernanza global porque creen que es la única manera de solucionar los problemas del mundo. Entonces, aquel que piensa que esto son teorías raras es simplemente un indigente mental. Así de claro. Y cerrar, repito, con esta reflexión. Lo que está en la mente de estos globalistas, el germen que está en la mente, el gen, vamos a decirlo así, que está en el origen de estos globalistas, es exactamente el mismo que estaba en la mente de los grandes líderes totalitarios del siglo pasado, aquellos que bañaron en sangre buena parte del mundo, en Europa y en Asia principalmente, y que causaron que se pierdan decenas de millones de vidas, ¿no? Me refiero a tipos como Lenin, tipos como Stalin, tipos como Mao Zedong, tipos como el pintor austriaco, ¿no? Que gobernó la Alemania nacional socialista. Y ese gen, ese bicho, ese germen, como quieras llamarlo, para mí es la arrogancia. La arrogancia en estado puro, la arrogancia en un nivel absoluta y descomunalmente hiperbólico, descomunalmente superlativo, de creer que ellos son prácticamente enviados por el cielo. Bueno, es un decir porque son totalmente materialistas, pero que ellos son seres tan superiores, con un intelecto tan superlativo, tan superior al de cualquier otro ser humano, que ellos tienen la clave de la historia, ellos tienen la fórmula para crear un mundo mejor, ellos y nadie más que ellos, ¿no? Eso creían todos estos sujetos y eso creen los globalistas, ¿no? El mundo como está, con todos los defectos que tiene, ha progresado muchísimo, como bien lo dijo Milei, pero para esta gente no es suficiente, ¿no? El mundo está pues plagado de injusticias, plagado de cosas, que es porque todo lo que se hizo antes se hizo mal, ¿no? Entonces ellos tienen que destruir todo lo que hay antes de ellos, todo lo que vino antes de ellos es caca, es basura, ellos son los que han venido a solucionar todo, entonces tienen que reventarlo todo, ¿no? Para construir desde cero, sobre una tabula rasa. En ese sentido tienen ahí un gen marxista también, ¿no? Entonces por eso se empeñan en destruir todo lo que tenga que ver con la historia, todo lo que tenga que ver con las costumbres, las tradiciones, los valores de las sociedades occidentales y destrozarlo todo y reemplazarlo con nuevos valores que ellos han diseñado, ¿no? Nuevos valores, nuevas costumbres, nuevas formas de entender la vida, porque todo, repito, lo que estaba antes de ellos es basura. Por eso es que se han dedicado sistemáticamente a dinamitar la cultura en Occidente, para construir la fórmula que ellos piensan va a ser la salvadora del mundo. La arrogancia en estado máximo. Todo lo que vino antes de mí es basura. ¿Por qué? Porque no estaba yo presente. Yo que soy el iluminado voy a reventar todo lo que millones de seres humanos a lo largo de muchas generaciones han construido con mucho esfuerzo es caca. Yo tengo la fórmula, yo sé, ustedes plebeyos son unos ignorantes, son unos tontos que no saben cómo solucionar las cosas, así que reviéntenme todo y vamos a construir un nuevo mundo mejor, un mundo feliz, un mundo ideal de acuerdo a mi cosmovisión, de acuerdo a mi razonamiento, a mi raciocinio, mi mente. Yo globalista del Foro Económico Mundial, yo globalista de la ONU, soy tan inteligente y tan iluminado que yo sé cómo hacerlo. Yo conozco la fórmula que tú, pezuñento ignorante, no conoces, por eso sométete, agacha la cabeza, obedece, deja que destruya todo lo que has construido, todo lo que han construido tus ancestros, deja que destruya tu cultura, tus costumbres, tu historia, y vamos a construir un nuevo mundo de acuerdo a mi raciocinio superlativo e indiscutible. Ese nivel de arrogancia enorme, descomunal, galáctico, es lo que está en la mente de esta gentuza globalista, es lo que estaba en la mente de Lenin, es lo que estaba en la mente de Stalin, es lo que está en la mente de Mao Zedong y del pintor austriaco Adolfo. Eso lo comparten estos globalistas asquerosos. Son ingenieros sociales, ingeniería social, moldear la sociedad de acuerdo a su raciocinio. Eso es lo que está en la mente de esta gentuza, pero felizmente, y como lo he dicho, Milei soplan vientos de cambio, están fracasando porque una inmensa mayoría de gente no está de acuerdo con ellos. Durante mucho tiempo la gente estuvo desconectada, estuvo despolitizada, pero poco a poco, gracias a un gran trabajo de batalla cultural de muchísima gente, entre los que hay que decirlo, ha estado durante tiempo Javier Milei, ha abierto los ojos, la gente ha despertado, se ha dado cuenta que esta gentuza quiere imponernos sus agendas,
De hecho, uno de los eslóganes, repito, oficiales del Foro Económico Mundial es dando forma a la agenda global. Ellos, unos cuantos cientos de ricachones y de políticos, progres todos evidentemente, ellos son los que tienen que darle forma a la agenda global, la agenda del mundo. El mundo tiene que hacer lo que ellos decidan, ¿no? Y la ONU es otra organización parecida, ¿no? El Foro Económico Mundial no es exacto, pero viene más o menos siendo como una especie de ONU privada, si quieres, ¿no? Donde se reúnen todos estos ricachones y estos políticos a darle forma a las agendas del mundo. Felizmente, yo confío en que este movimiento de reacción va a seguir creciendo y cada vez más se les va a mandar a rodar a esta manga de arrogantes, de soberbios, de megalómanos que se creen dioses en la tierra, y vamos a recuperar, como Javier Milei lo ha dicho, la libertad. Si te gustó este video, ya sabes, déjame un like, déjame tu comentario qué te ha parecido este análisis y qué te ha parecido este discurso de Javier Milei. Debo decir que superó mis expectativas, me ha parecido espectacular. Tú déjame saber tu opinión, si te gustó compártelo, no olvides suscribirte, activar la campana y nos estamos viendo pronto.